Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Letras Habladas número 32. El día de hoy, como siempre, me acompaña Aranza Sánchez Romeros. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Yo muy bien. Bien, bien, feliz de la vida después de, bueno, en México fue festivo, fue feriado este 1 y 2 de noviembre. Si no saben por qué, bueno, el 2 de noviembre celebramos acá en México el Día de Muertos, así que si no saben más o menos de qué va la fecha o si quieren un poquito reflexionar sobre ello, les vamos a dejar por alguna parte por aquí, si nos estás viendo en YouTube, la tarjetita de nuestro programa especial del Día de Muertos. Y el día de hoy le damos un giro a la tuerca totalmente. Nos metemos con algo que sufrimos, que se sufre todas las personas que están en la filosofía, porque siempre, bueno, solemos tener prejuicios, solemos pensar mal de las personas y la filosofía no se escapa de esto. Así que tomando de base una serie que ahorita nos va a explicar Ari cuál es, vamos a empezar a analizar un poquito cuáles son estos prejuicios que hay hacia los y las filósofas. ¿Verdad, Ari? Así es, hoy vamos a hablar de varios estereotipos y prejuicios que se atribuyen a los filósofos. Sí, pero sin más y sin adelantarles nada más, les damos la bienvenida a Letras Habladas número 32. Vamos a la intro y comenzamos. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Pues iniciamos reflexionando sobre qué serie y qué te pareció, porque yo te la recomendé. Sí, bueno, la serie es Young Sheldon, donde el personaje pues, principal es Sheldon Cooper, que ya lo conocemos de Big Bang Theory. Y la verdad es que era lo que le comentaba a Miguel antes, no había visto la serie, bueno, esa serie, ¿no? La de Young Sheldon, y la verdad es que me gustó mucho. Entonces, estos dos, vimos la temporada 4, el episodio 7 y 8, en donde Sheldon va a la universidad y entonces se topa por una de sus clases, es Introducción a la Filosofía, y es muy curioso porque empieza a tener como un debate filosófico con su maestra, que como sabemos, se me hizo muy curioso porque es algo que sí pasa mucho, o sea, en general siempre hay un debate entre filosofía y ciencia y la gente cree que están peleadas y no necesariamente, y creo que Sheldon también se da cuenta de eso y al principio hay como una resistencia de él, porque pues él está dentro del ámbito científico, ¿no? Se topa con la filosofía y entonces empieza a tener muchas preguntas hasta que tiene una crisis existencial. Eso me pareció muy chistoso porque es algo que, pues que sí pasa cuando te metes a la filosofía de lleno, ¿no? Entonces no sé a ti qué te haya parecido. Bueno, la serie en lo general me encanta, es de mis series favoritas de comedia porque las puedes disfrutar, son capítulos muy cortitos y creo que nos va a dar para otros temas. Salió uno antes de comenzar a grabar, también un comentario sobre un personaje en particular, igual quizá nos puede dar para próximos episodios. Eh, pero sí, cuando estaba viendo esta cuarta temporada, que es la más reciente que está publicada, en este encuentro que tienes con lo que tienes por sentado, lo que das por sentado, de repente se te mueve, ¿no? En este caso, Sheldon Cooper, un chico igual en la serie creo que tiene como 10 años, 11 años, algo así. O sea, es un niño que va a la universidad, pero que tiene sentadas sus bases científicas y que llega como el niño prodigio a la universidad, pero llega a compartir en estas clases compartidas, ¿no? Que se tienen de todas las profesiones, de todas las carreras. Te enfrentas a una realidad diferente, ¿no? Es cuando te cuestionan. Y lo interesante es, bueno, el personaje de Sheldon, súper bien históricamente actuado, en cómo, con todas sus manías y con todos sus extremos, como nunca acepta la confrontación, nunca acepta que le iba en la contraria, siempre él tiene la razón, siempre él tiene que dar la última palabra. Y cuando le dicen que esté equivocado, de por sí siempre tiene problemas, pero cuando es un estás equivocado y hay en el imaginario de él, hay un verdadero estás equivocado, o sea, no le encuentro un contraargumento. Wow, es súper genial porque sin duda, como dices, es esta crisis que vivimos cuando entramos al mundo de filosófico y, y planteado con humor, creo que te sabe un poquito más alegre, ¿no? O sea, creo que te ríes de ti mismo,
pero al mismo tiempo, y lo que nos llevó al tema del episodio es cómo plantean a la profesora, porque la profesora se ve con un vestimenta hippie tal cual, o sea, una chica de amor y paz, incluso la oficina es ahí con chakras y así que está todo de una manera que creo que esa parte desprestigiaría un poco o mucho más bien lo que es la filosofía en lo general como ciencia. Si lo llevamos a lo que fue la serie que analizamos de la directora, en donde era sobre humanidades, en donde era sobre letras inglesas, pues contrasta, ¿no? La facultad de las letras, en donde la universidad es en donde el departamento es muy elegante, en donde los profesores son respetados, en donde todo tiene pompo y platillo, y la oficina de la filósofa es, pues no es un ático, pero casi es pues hippie, ¿no? Incluso tiene un cartel de entrada de que lo que hay detrás es mentira y luego lo volteas y eso es lo mismo. Y creo que es una burla que, aunque nos pueda dar risa, tiene mucho de verdad, porque al final del día creo que nos enfrentamos y te enfrentas, ¿no? Y nos enfrentamos siempre a este tipo de situaciones, o sea, que es hippie o que somos nihilistas o que la vida no vale nada, no sé cómo lo ves tú. Sí, igual me pareció como muy interesante esta parte, o sea, al final, como dices, es una serie cómica, entonces es la parte de la maestra hippie, no sé, como que casi era predecible, ¿no? Que la fueran a poner así, y al momento es cómico, y digo, o sea, nada mal en que una profesora de filosofía o de cualquier otra cosa sea hippie, pero me refiero a que pues ambos sabemos que la mayoría de estas representaciones las hacen como peyorativas, ¿no? A lo mejor no era la intención de la serie, pero sí, como dices, en la vida real, la mayoría de la gente nos tacha como de hippies en un sentido peyorativo. Entonces, pues sí, da como mucho para pensar y también como que da para mucho que pensar en el sentido de cómo se crea, ¿no? Esta concepción o por qué creen que es un poco, o sea, por qué creen que es así. Y otra cosa que me llamó la atención es bueno, evidentemente la discusión, ¿no? Que tiene Sheldon con la maestra, que como habíamos comentado, ¿no? O sea, al final es algo típico, o sea, Sheldon tiene como esta confrontación con ella y no la toma en serio. De hecho, también hay un momento en el que Sheldon como que insulta a la maestra y le dice así como, no voy a dejar que esta profesora hippie este, me haga sentir así, ¿no? Y es curioso también, ¿no? Porque ahí vemos justamente el sentido peyorativo que él hace a ella. Y también cómo no son tomadas en serio ese tipo de personas, ¿no? Las personas o los filósofos que normalmente los vemos como hippies, al tener ya ese prejuicio, por así decirlo, impide que nosotros tomemos en serio a los filósofos. Y eso también pues es grave, ¿no? En el sentido de que entonces esa parte del conocimiento de la que nosotros nos privamos proviene de creer una persona por, no sé, su ideología, en este caso, si fuera hippie en serio, no lo hace que sea una persona seria o no lo hace que la persona que tiene este conocimiento pues no sé, como que sea académico, que sea una persona estudiada, que sepa realmente lo que dice y eso le quita como credibilidad, ¿no? Pues a la figura de la maestra en este caso, de la serie. No, y de hecho también creo que desacreditan a la materia porque llega un momento en donde al ver esta crisis existencial de Sheldon, entra tanto su abuela como después era como su tutor, era un entrecomillado de tutor que es el que velaba por él, en donde le piden a la maestra que le diga que ya lo deje de cuestionar las cosas, que como que está bien que sí, pero que no se pase y que pues como que al final del día no es tan importante eso, pues que mejor le diga, ¿sabes qué? Pues ya, ok, ya cerramos aquí, tú ganas o lo que sea y ya vete a continuar con tu ciencia. Entonces, es una manera de dar a entender ahí como que estás desacreditando en el sentido de que casi es una materia de relleno, en donde simplemente tenía que estar porque tenía que estar, pero no que había ese trasfondo, ¿no? No sé tú cómo lo ves desde esta perspectiva que como invitan a desacreditarla. Sí, me pareció muy interesante esta escena también porque en el momento en que le dicen a la maestra, oye, o sea, está bien que des esta materia, pero dile a Sheldon
que no puede estarse ahí por la vida cuestionando si todas las cosas existen. Y ella le dice, pues es que esa es la intención, ¿no? Y le dice él, pero es que casi, le dice algo así como es que le provocó literalmente una crisis existencial. Ella le dice, pues ese es el objetivo. Y sí, pues totalmente, o sea, o sea, desde la posición de filósofos lo entiendes completamente, ¿no? Eh, y sí, o sea, la verdad es que la urgencia que presentaba, que era como el director, por así decirlo, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero la posición que él tenía y al estarle exigiendo esto a la maestra, pues sí, creo yo que sí le quitaba como cierta credibilidad, ¿no? Porque no iría con otras materias a decirle lo mismo, ¿estamos de acuerdo? O sea, porque, por ejemplo, la física también se puede hacer este tipo de preguntas, digamos, no desde un ámbito filosófico, pero también puede de alguna manera entretejerse con una pregunta filosófica, alguna pregunta relacionada con física. Y también podría hacerte entrar en conflicto, pero no estoy casi segura que no se cuestionarían a este tipo de ciencias, ¿no? A las ciencias duras, pero sí se cuestiona mucho a las humanísticas. Entonces se me hace como eso muy curioso también. Eh, y la postura de la maestra, la verdad es que se me hace como muy prudente, ¿no? Porque ella procede como a explicarle a Sheldon, ¿no? O sea, en vez de decirle, no, ¿sabes qué? A ver, para, porque eso también le quitaría credibilidad a ella, ¿no? Pero más bien lo que hace es explicarle entonces qué pasos siguen después de esa pregunta de hacerse de si realmente todo existe. Y ya como que lo va guiando. Pero al final creo que sí, o sea, esa es la postura de la, o sea, esa es la intención de la filosofía. Si la filosofía realmente te hace que, pues, como que te cuestiones tus creencias, está funcionando. Y me acuerdo también al principio, creo que del capítulo del 7 que cuando conoce a la maestra y que le dice, yo vine aquí para hacerles cuestionarse, algo así como hacerles cuestionarse, no, hacerles darse cuenta que la mayoría de las cosas que ustedes creen que saben, en realidad no las saben. Y eso también se me hizo muy, muy interesante, porque es muy cierto, pero también muy gracioso. El cogito ergo sum, ¿no? Eh, ahorita que estabas hablando que metiste la física, no sé por qué, bueno, quizá ahí viene el trasfondo del por qué el episodio, y de hecho 2 episodios de la temporada lo manejan. Al ser un spin-off de Big Bang Theory, bueno, se supone que Sheldon Cooper es físico teórico. Entonces, quizá aquí pudiera ser en un futuro el hilo conductor, el que supuestamente pudiera detonar, como que el por qué él se dedica a la física teórica y no a la física práctica. Quizá en esta mezcla como que se hubiera quedado ahí, o sea, en una teoría conspiranoica ahí de entretever pues los hilos de la trama, quizá y por ese sentido le dedican 2 capítulos, ¿no? Creo que por algo tiene esa importancia y a lo mejor va por ahí. Y bueno, ahorita que comentas de las primeras escenas del primer capítulo de la que estamos analizando, pues sí, la filósofa llega y se quita los zapatos, se sienta en el escritorio, o sea, sí la ven como esta persona, pues totalmente, pues, no creíble, o sea, ¿qué profesor va a hacer eso? O sea, creo que entra ahí el prejuicio, pero yo te comentaba, le comentaba a Ari antes de iniciar, cómo estos prejuicios no solo en Sheldon, sino en muchas series. Una serie algo que a mí me llegó mucho a la mente cuando estuve ya reflexionando para preparar el episodio. Ahí en YouTube lo pueden buscar, pónganle huevo cartoons, huevo filósofo, y es un huevito animado que también tiene el típico estereotipo de persona hippie con su gorrito, pero él sí fumando, evidentemente algo que parece de droga, y en la forma de hablar, habla muy amor y paz, hermanos, y hace preguntas acá muy en un ambiente tal cual, ¿no? En cómo llegamos a este extremo de desprestigiarlos, de desprestigiar la filosofía y dejarlo en el extremo del sentir como algo místico, pero extraño, ¿no? Como en este misticismo ahí de, pues solo te dedicas a las cosas intrascendentes, a las cosas que están allá en el más allá y tu ciencia no tiene prestigio, pero también hay un contraste y para eso tomamos al pitufo filósofo, que si lo recuerdan, es un personaje de los pitufos, que lejos de ser como que el inteligente de ahí pues de la comunidad, es un chico que llega a caer petulante. Se dibuja una persona soberbia, una persona incluso ególatra, en donde el hecho de saber más
o el hecho de supuestamente saber más te hace como que sentirte en esta torre de marfil famosa que decimos, ¿no? Que está en la torre de marfil y ve a toda la prole. Y creo que aquí podemos contrastar estos dos puntos, ¿no? Estos dos extremos que se manejan en los prejuicios, como o se ve a este filósofo que le vale la vida a nada y que simplemente se dedica a pensar y a perder el tiempo. Y este otro extremo en donde la persona que se dedica a la filosofía cae a la prepotencia, cae a la arrogancia y cae a desvalorizar a los demás porque quizá, bueno, recordando un poquito el mundo de Sofía, los primeros capítulos, no, como los otros no piensan en el mundo y el porqué del mundo y por qué están aquí, entonces pues yo soy mejor y yo soy Daleti porque yo sí me tomo el tiempo a pensar en estas cosas. Y quizá juegan con estos dos extremos, pero no sé tú cómo lo ves ahí. Me parece como muy interesante estos dos extremos, ¿no? Que se perfilan en cuanto al filósofo del siglo XXI, ¿no? Eh, bueno, en realidad también, no sé, como tú dices, o sea, desde qué época podríamos remontarlo. Yo pienso que quizás, por ejemplo, con este movimiento contracultural hippie que surgió más o menos en los años 60, se sabía que en este tiempo también muchos del movimiento hippie empezaron a leer filosofía para estructurar su pensamiento. Pero más que nada era filosofía hindú, por ejemplo, era budismo, era hinduismo, ¿no? Lo tomaban como de los libros védicos. Entonces se me hace curioso porque no tomaban como esta parte de la filosofía occidental, pero mucha gente lo asocia con eso. Entonces, bueno, eso se me hace interesante y quizá, no sé situarlo bien, pero quizá pudo haber influido un poco en la concepción que se tiene de eso, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que se me hacen como dos, es que son muy opuestos, ¿no? Por un lado, el filósofo hippie que no le importa nada, o así lo pintan, ¿no? Como el filósofo nihilista, que es muy hedonista en ese sentido, ¿no? O sea, que solo busca su placer, que no le importa nada. Y por el otro lado, un filósofo arrogante, un filósofo que se cree superior que los demás, etcétera. Eh, y pues no sé, yo creo que, mira, o sea, yo dando como mi punto de vista y desde el lugar que me ha rodeado como de filósofos, tanto en la academia como o sea, fuera de, sí me he topado con estos dos perfiles, pero la verdad es que decir que son, pero muy, muy pocas veces. A lo que voy es que es como si dijéramos, por ejemplo, que cualquier otra carrera, supongamos, un abogado, o no, supongamos, sí, un abogado, este, que los abogados son rígidos, son cuadrados, muy pragmáticos y así. Si yo dijera eso sería hacer como una generalización y muchas personas, por supuesto, en especial los abogados dirían que lo que yo tengo de ellos como imagen es errónea. Entonces, y estaría de acuerdo porque al final estaría haciendo una generalización. Entonces, creo que lo mismo pasa con los filósofos. O sea, obviamente me he encontrado con personas que tienen ese perfil o que creen, aparentan ese perfil, ¿no? De ser hippies. Y por el otro lado también los filósofos que sí creen que estudiar filosofía te hace mejor que los demás. Pero la verdad es que en el Inter también me he encontrado con personas que no son así, que para nada tienen estos perfiles, ¿no? Entonces, no sé a qué se deba, quizás también tiene que ver mucho ahí como la cultura que tenemos, pero en las películas o en las series, porque eso también fomenta como mucho esta perpetuación de ciertos estereotipos. Entonces, se me hace muy curioso, aparte de, como dije, ¿no? De que sean como dos concepciones radicalmente opuestas, pero no sé qué piensas tú de esto. Ahorita que hablas de los perfiles y antes de llegar a otro de los prejuicios habituales, me quedo pensando si también, porque bueno, comentas que se externa en la cultura popular y quizás es como que una condicionante, si muchas de estas personas a veces, no es que estés forzado a hacerlo, pero quizá te, te propicia que entras a filosofía y tú mismo te mentalizas o a que vas a ser de un bando o del otro para ser tomado dentro, quizá incluso dentro de la academia, como un verdadero filósofo, es decir, bueno, si quiero considerarme alguien serio, importante, y si voy a leer, no sé, a Nietzsche, a Marx y bla, 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 pues tengo que ponerme más rígido, más académico, más formalón,
pero si me voy por Diógenes y toda esta onda, pues me tengo que poner más hippie, más, más rebelde, revolucionarme al sistema. Y si no es un chip que quizá nos metamos nosotros de repetir el estereotipo y de que quizá, porque muchas personas creo que también caen en esto, como que en este efecto dominó de admiro a tal persona, entonces admiro a tal pensador y por consiguiente, si quiero ser como tal pensador, tengo que repetir su patrón. Porque creo que eso incluso llega luego a los papers, ¿no? Cuando nos ponemos o la producción a veces de nuevos documentos o de nuevas reflexiones, mucho de la filosofía que se produce o muchas de las reflexiones que se producen es más lo que pienso de lo que dijo fulano de hace 500 años que lo que yo estoy pensando actualmente. O la necesidad constante cuando citamos, ¿no? Cuando mete bibliografía, porque es la forma en que me va a validar mi pensamiento, en donde tengo que demostrar que alguien ya lo pensó, alguien ya lo reflexionó, y entonces por consiguiente yo me tengo que apoyar de esto y no soy capaz como que de romper el molde y decir, pues esto lo estoy pensando yo en 2021 y pues ok, muchos a lo mejor pensaron otras cosas, pero yo quiero pensar algo nuevo, diferente y lo quiero proponer y quiero realmente hacer filosofía y quizá en este hacer filosofía también podría incluirse el romper los estereotipos y decir, bueno, ok, unos son medios hippies, otros son medios cerrados, otros son medios acá o acá, pero yo quiero tener mi identidad propia y hacer mi personalidad o basar mi personaje filosófico con mi identidad misma, pero no sé, ¿y tú cómo ves esto? Esto que dices me parece muy interesante porque creo que sí, o sea, creo que dentro del círculo de los filósofos, nosotros mismos como que nos empezamos a creer esos estereotipos y creemos que tenemos que elegir tal cual, ¿no? Como un bando. Y ahorita que lo decías, recordaba también como mis primeros años de ahí en filosofía, o sea, estudiando la carrera en la facultad. Y bueno, al menos esa fue mi experiencia, a lo mejor sirve de algo contarla, ¿no? Pero cuando yo entré a la universidad, eh, sobre todo, bueno, digamos, primer semestres, había muchísimos, yo creo que éramos 10, ¿no? Pero me refiero de otros semestres que tenían como daban como esta imagen, ¿no? Del filósofo hippie. Y se me hacía algo muy curioso porque yo nunca los había visto así, ¿sabes? O sea, como que a mí me pasaban como desapercibida esa parte, pero había personas que sí se metían como en este rol del filósofo hippie, incluso un filósofo como deprimido, que creo que muchas veces se tiende también a ver un poco a los filósofos así, ¿no? Como melancólicos. Y me pareció muy curiosa esta imagen. Esas personas, extrañamente, y ya después me fui dando cuenta con el tiempo y asociando, no duraban. No sé si era como porque tenían esta imagen romántica del filósofo y creían que, no sé, o sea, como que idealizaban este filósofo como hippie y esa imagen, pero en realidad esas personas que fueron incluso algunos compañeros míos no duraron. Entonces se me hace como muy curioso esa correlación, ¿no? No sé si sea casualidad o si sea algo que pase, pero también con el tiempo fui descubriendo una imagen de un filósofo arrogante, ¿no? Que fue especialmente, a ver si aquí no me odian, pero como del filósofo que, sobre todo dedicado a la academia, y me tocó verlo como con varios de mis profesores que incluso como que nos alentaban y nos decían que nosotros éramos una élite, ¿no? Y que básicamente teníamos que sentirnos como privilegiados porque la gente que no leía filosofía era tonta y literalmente así lo decían. Entonces esta imagen también se me hizo muy curiosa, sobre todo porque ellos la fomentaban en los propios alumnos. Y hay algunos que siguen ese camino, o sea, que siguen esa vía en donde son filósofos que se dedican o exclusivamente a la academia o a investigaciones, ojo, no todos, pero sí muchos de mis compañeros que tuve y seguían como esta imagen de ese filósofo y habíamos los otros, ¿no? Los que no encajábamos como en ninguno de esos dos perfiles y curiosamente esos son los que nos dedicamos a la difusión filosófica. Entonces se me hace muy interesante y creo que también al igual que en otras carreras se padece esta parte de los estereotipos, ¿no? Yo pienso que en filosofía por lo menos es como muy común eh, los filósofos que tienes que adoptar, ¿no? Como que, como tú lo dices, ¿no? Como un bando y que es un estereotipo que a lo mejor venía de afuera, pero nosotros como que lo hemos
interiorizado y lo hemos hecho nuestro. Y eso también deforma un poco la imagen de la filosofía, porque también, como lo dije, ¿no? Con estos filósofos o con estos estudiantes que creían que la filosofía era ser hippie y no hacer nada y ser nihilistas y hedonistas, con el tiempo se fueron saliendo de la carrera porque se dan cuenta de que la filosofía no es así como la pinta, ¿no? Entonces, quizá podría contribuir un poco a eso. Ahorita que hablas de moldes, viene otra pregunta y ahí voy a aprovechar tu género, porque entramos en la parte, bueno, vemos este lado hippie, ¿no? O este lado académico cuadrado, pero cuando nos metemos en la ecuación a la mujer en cuanto a género, pues quizá la filósofa hippie, pues bueno, ok, está, está interesante, va a reflexionar sobre el feminismo incluso, a lo mejor se va a meter por esos lados. A la mujer, a la cuadrada que hable, pues tiene que venir de saco y corbata, casi, casi, no sé, o con vestido y hablar y decir y reflexionar sobre el capitalismo, sobre, no sé, alguna cosa así. Pero si de repente llega a la academia o llega al mundo, a un congreso o algo, una chica en un vestido muy sexy o sale en redes sociales ahorita que afortunadamente va a estar ahí pues, en redes sociales luciendo su feminidad y aprovechando su feminidad y siendo libre de su feminidad y compartiendo y difundiendo la filosofía desde su género y en esa manera de ser, a la mujer se le desprestigia por eso. O sea, le piden que tenga que vestir de cierta manera, que tenga que encajar bajo ciertos estándares, porque si no, si se atreve a ser sexy, la, pues no la toman en serio. Es como que, o sea, ya eres mujer y de por sí ser mujer y filósofa como que nos cuesta aceptarte, pero y aparte si le metes tu lado sexy, pues mucho menos te vamos a aceptar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo se marca toda esta situación o no se marca? Yo sí lo veo en este lado y sí lo siento así, pero bueno, no sé tú, aprovechando tu género y tu visión, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo concuerdo igual contigo en que hay esta imagen y hay que decirlo, o sea, al final creo que la filosofía en el ámbito académico sigue siendo muy masculina y habrá quienes digan que no es cierto y habrá personas que digan que no es verdad eso, pero tan solo hay que verlo en la forma en que se enseña filosofía en las universidades e incluso en secundarias, en preparatorias que se enseña filosofía. ¿Cuándo han visto? Yo en la universidad, las únicas materias en las que llevé algunas filósofas, o sea, de que me enseñaron filósofas, fueron las que me dieron profesoras. Eso es muy curioso. Entonces, y normalmente como tú lo dices tal cual, ¿no? O sea, se les tiende a asociar como con ciertos temas, por ejemplo, con ética a las profesoras, con feminismo, y vaya, no es como que esté mal, pero también es un estereotipo, ¿no? O sea, nos da a pensar como, ok, o sea, una filósofa o sí, una mujer filósofa no podría entonces dedicarse a la política o a la filosofía política. Hay muchas filósofas estadounidenses, ¿no? Que ahorita están en boga y que realmente nadie las conoce. O sea, por lo menos gente muy metida en filosofía, sí, pero también gente muy metida, que gente que no esté muy metida no conoce realmente mucho de este tipo de filósofas mujeres. Entonces, es muy curioso eso y también esta parte que tú mencionas, ¿no? De que en la mayoría de las veces a mí me tocaba, o sea, en mi experiencia, las que eran mis profesoras filósofas no se les tomaba muy en serio en la facultad. Entonces, me parece esto igual como un fenómeno muy extraño, pero igual, o sea, no todos. Hay filósofos, o sea, profesores que pues también entendían el rol de las mujeres en esto y apoyaban muchísimo que se enseñara, ¿no? Que se cambiaran incluso algunas partes de los temarios. Pero sí, creo que sí también hay una correlación, ¿no? En esta parte de, bueno, primera que nos enseñan filósofas en la carrera, por lo menos casi no, y si no contadas, como Hannah Arendt, como Judith Butler, este,
muy contadas, y a las que sí se enseñan, se les atribuyen como cualidades masculinas, lo cual es algo también interesante, ¿no? Y también como que da mucho para pensar en ese sentido, ¿no? Y como tienen estas cualidades más masculinas, se les llega a ver como mujeres crueles, como mujeres duras, ¿no? Como mujeres frías. Y eso, pues no sé, como que también está un poco extraño porque no vemos como el otro lado, ¿no? De, hay varias mujeres metidas en la filosofía, María Zambrano, por ejemplo, ¿no? Que habla de la poesía, ¿no? De cosas que podrían atribuirse como a lo femenino, a la feminidad, pero siempre hay como esta ambivalencia, como que todavía la filosofía no sabe bien cómo adoptar eh, pues el rol del filósofo y de la filósofa. Entonces creo yo que está muy marcado por eso, pero no sé, tú, por ejemplo, en tu experiencia me da también como, o sea, en filosofía en la red, por ejemplo, y pues tú estás en contacto también con muchos filósofos, filósofas, no sé qué percepción te ha dado esta parte. Yo tengo un mercado, una experiencia que tuve con una autora, eh, que bueno, ya cuando platiqué con ella y ya cuando la invité, cuando ya se estaba concretando todo para que se incorporara al equipo, bueno, yo siempre les pido que me compartan sus redes sociales, los que quieren, ¿no? Pues, para que se hagan difusión de sus perfiles y todo. Y ella me comentaba que no quería compartirlos porque tenía miedo que se les desprestigiara su trabajo porque dice, no, es una chica de 20 años, un poquito menos, apenas tiene poco en la universidad. Y dice, no, es que yo en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Twitter, pues subo pura tontería. Quizá en mis historias de Instagram subo una historia ahí o tomando, o jugando, o haciendo alguna cosa de joven. Y si alguien me lee y luego ve ese tipo de historias, ese tipo de contenido, quizá me puede no tomar en serio, puede mi reflexión no tomarse en consideración porque probablemente me van a ligar con ese tipo de persona y como que tengo que dar otra impresión académica a lo que soy yo en mi forma de ser. Yo, bueno, afortunadamente estábamos en llamada y yo le dije que eso pues, tenía poco de certero, o al menos para mí. A mí no considero así, o sea, para mí creo que es la identidad de la persona y el que tengas tus momentos de lo que era no contradice tu pensamiento, no lo va a desprestigiar. O sea, para mí, que salgas con, no sé, que subas una foto en Instagram en bikini no va a hacer que subiste una reflexión sobre el marxismo y eso te va a desprestigiar. O sea, creo que, al menos para mí no es así, pero me pareció muy interesante y me marcó mucho porque creo que va muy ligado a esto. O sea, terriblemente, o cuando vemos filósofas de estas famosas, pues bueno, quizá por la época y quizá las actuales también las tenemos que ver de una cierta vestimenta, las tenemos que ver de un cierto estilo, de un cierto porte, porque no se nos ocurre ver a una filósofa y no sé, verla con un escote. Inmediatamente se le va a desprestigiar, no se le va a tomar en consideración lo que esté diciendo, lo que está reflexionando, porque trae escote o porque se atreve a subir. Y que incluso quizás lo pueden ver a lo mejor las creadoras de contenido que hay varias, hay muchas en donde filosofan, en donde comparten, divulgan filosofía, pero pues son femeninas y lo disfrutan y que no sé qué tanto a veces las pueden desprestigiar y eso es lo terrible. O sea, creo que se vive bajo ese estigma de que o tienen que ser muy formales y casi casi salir eh, muy serias con etiqueta y no sé, para ser consideradas, bueno, sí está haciendo filosofía, sí está reflexionando, pero que si se atreve a lucir de otra manera, todo su trabajo, todo su pensar, que es válido, que es muy bueno, que es creíble, pues lo van a desprestigiar y creo que eso es terrible. O al menos a mí, eso no solo me da la impresión, sino lo he visto en autoras, tanto de filosofía en la red como externos. Y pues es parte del machismo, es parte del patriarcado, pero también creo que quizá hay aparte a veces la misma mujer se lo adopta, o sea, sabe que tienes que, pues si voy a pedir trabajo a alguna universidad como esta chica, ¿no? Decirme, bueno, es que pues yo soy autora, quiero ser autora, pero pues mis redes sociales como que descártalas porque no quiero que me ven así, porque me van a desprestigiar. Entonces igual es darnos esa oportunidad, ¿no? O sea, permitir tanto que los hombres que estén en alguna esfera o que tengan el poder de contratar o de involucrarse, pues aceptarlas y decirles, pues si tú quieres andar en minifalda y dar no tener así o lucir así, pues no pasa nada, o sea, es tu vestimenta y no tiene que ir chocada con tu pensamiento, como quizá también desde la perspectiva, a lo mejor como que atrevernos a permitirse a valorar ese pensamiento de esa manera. Pero no sé tú,
cómo veas y si has visto ese tipo de situación más concreta. Sí, creo que pues, definitivamente, ¿no? Esto tiene que ver con cómo permea el machismo, ¿no? Esta estructura patriarcal en la concepción que tenemos de las mujeres, sobre todo en el ámbito académico, ¿no? Que pues no solo tiene un impacto negativo en las humanidades o en la filosofía, sino también en otras áreas. Entonces, y sí también evidentemente esta parte de que la mujer lo termina adoptando. ¿Por qué? Porque igual como contrariamente se cree, pues todos vivimos en esa estructura, ¿no? En esta estructura patriarcal, como ya hemos dicho como en otros episodios, pues afecta tanto a hombres como a mujeres. Entonces, no porque tú seas mujer, quiere decir que no eres machista. Entonces es curioso porque las mujeres también hemos adoptado como cierto rol en la filosofía y hemos introyectado este machismo. Entonces nosotros incluso hacemos actos machistas contra nosotras mismas y contra otras mujeres. Entonces también surge esta crítica, ¿no? De cuando una mujer filósofa, no sé, se muestra tal cual es y a lo mejor se viste como ella quiere, sí hay esta crítica de mujeres que también dicen, oye, o sea, ¿cómo la vamos a tomar en serio si se viste así? Es muy curioso ver esto también, ¿no? Porque entre mujeres también lo hacemos, las mujeres también podemos ser machistas. Entonces, me parece muy como importante decir esto y señalar esto. Y sí concuerdo completamente contigo en esta parte de la vestimenta que irónicamente no tendría nada que ver o no tendría que importarnos, tanto a hombres como mujeres, o sea, de cómo se vista un hombre y de cómo se viste una mujer, pero sí importa. Entonces, y resta credibilidad en el caso de las mujeres, ¿no? Que a lo mejor lo que han tratado de hacer no tan recientemente quizás, pero antes sí, como era mostrar esta imagen de dureza, de frialdad, ¿no? Para moverse en ese, pues sí, en un ámbito académico hecho para hombres en ese momento, ¿no? Y lo importante que es ahora que que empecemos como nosotras como mujeres, pero también como hombres a romper esos paradigmas, porque si no, se van a seguir perpetuando estos estereotipos que al final perjudican mucho a las mujeres, pero también perjudican mucho a los hombres, ¿no? Ahorita que hablabas de cuando critican entre mujeres, aludiendo al prejuicio, ¿no? Que muchas veces se dice entre mujeres son las peores enemigas. Dice el prejuicio, el prejuicio. Nada más como que está el dicho popular. Y bueno, aprovechando también, pues en filosofía en la red, como comentaba con la autora, ¿no? Y con todas las que entran, con todos los que entran, pues siempre es mantener su identidad. Así que si eres filósofo, si eres filósofa y te gusta y quieres ser tomado en cuenta por quién eres, sin usar disfraces, sin usar máscaras, pues igual acércate a nosotros, porque a mí me encanta este tipo de personas que se atreven a subir una historia bailando en la playa, en topless, y al mismo tiempo me mandan una reflexión de Nietzsche criticando la existencia de Dios. Creo que eso es lo más auténtico, cuando realmente te permite ser tú y hacer filosofía como eres, no con máscaras. Después de este pequeño escáner publicitario, pero muy auténtico de filosofía en la red, hay otro de los prejuicios muy, muy ligados, y creo que culpa de ello lo tiene Diógenes y esa pintura tan famosa, pero es que los filósofos son holgazanes y que al mismo tiempo o lo que hacen es inútil o no sirve para nada, que bueno, viene siendo un sinónimo, pero al final del día las otras ciencias y las otras personas es como, ¿para qué te vas a dedicar a pensar en la existencia de Dios, en de dónde venimos, a dónde vamos o lo que sea? Si hay cosas más tangibles que puedes solucionar, como el hambre del mundo, no sé, abrir una presa, ponerte a, no sé, a otras cosas, mil y otras cosas, y no ponerte a reflexionar el por qué hacerlas o el cómo hacerlas. Y, y bueno, creo que este prejuicio entrecomillado viene también muy ligado a lo que es lo económico, porque desafortunadamente, pues la docencia en general no paga bien, y la filosofía en lo particular es difícil, pues conseguir un trabajo de filósofo como tal y tener un buen ingreso, no vivir de ello. Y creo que esto puede detenerse desde el inicio, quizá no de mala manera, pero quizá en un primer momento es desde tu familia, ¿no? Cuando dices, pues ya descubrí mi vocación y quiero meterme a la filosofía, y desde ahí con todas las personas que te rodean. Pero no sé tú, Ari, cómo lo ves, cómo lo has vivido, y más que nada, si
a lo mejor la gente que te rodea es como que si haces algo que sea útil o eres una inútil. Sí, creo que estas preguntas son las que nos hacen a todos, ¿no? A todos los filósofos. Cuando les preguntas no sé qué estás estudiando, qué estudiaste y les dices, no, filosofía, siempre, te lo juro, siempre a mí por lo menos, yo no recuerdo a una sola persona, bueno, dentro de las personas que no son filósofos, ¿no? O humanidades, pero yo no recuerdo a alguien que no me haya preguntado, ¿y eso sí sirve o eso para qué sirve? ¿O cómo vas a ganarte la vida? Es típico, ¿no? Es curioso porque, o sea, como tú dices, creo que en la parte de la docencia sí es complicado, por lo menos aquí en México, vivir completamente de eso. Sabemos que es muy mal pagado y eso pues, no es secreto para nadie, no estamos diciendo aquí ninguna novedad, ¿no? Pero sí, o sea, es complicado en general en la docencia, o sea, no solo para los filósofos. Y como tú dices, es muy difícil conseguir un trabajo siendo filósofo así tal cual. Eh, no es imposible, pero sí es muy complicado. Y la verdad lo que poca gente sabe es que cuando tú consigues un trabajo de filósofo así, por ejemplo, en los comités de ética que hay en los hospitales, porque también es mucha gente cree que eres filósofo y que nada más puedes ser docente, y eso es mentira. O sea, el filósofo está como capacitado para muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, el campo laboral es inmenso, pero es difícil. Como cualquier otra profesión, eso es seguro, ¿no? O sea, como cualquier otra profesión, tienes que estar preparado. Si te quedas solamente en la filosofía y nada más exploras esa área y te quieres meter como a otros ámbitos, pues difícilmente vas a conseguir un trabajo. Entonces, o sea, lo que poca gente sabe es que en esos otros trabajos en donde tú puedes hacer este tipo de filosofía aplicada, ganas muy bien, puedes ganar muy bien, pero depende igual de tu preparación. A lo que voy es que no, o sea, una cosa no va ligada con la otra. O sea, el ser filósofo no quiere decir que inmediatamente estás condenado de por vida a vivir al día, ¿no? Esto más bien, o sea, cualquier persona está condenada de por vida a vivir al día con las condiciones laborales que hay en México, por ejemplo, o con el hecho de que no esté preparada, como lo vemos hoy también, ¿no? Igual también hay muchas situaciones de desigualdad e injusticia, ¿no? Por eso son como cosas que no nos alcanzaría a abordar ahorita, ¿no? Pero, pues sí, o sea, al final el filósofo tiene como mucho campo laboral, puede trabajar en muchas cosas, puede ganar bien o puede ganar mal, como cualquier otra profesión. Y, y la filosofía en cuanto a esta parte de utilidad, pues no sé, igual como que siento que muchos filósofos de antes, antiguos, pues tampoco es como que nos hayan echado la mano mucho, porque Aristóteles decía justo que la filosofía no era útil, pero hay que entender como en qué sentido no es útil. O sea, Aristóteles se refería a que la filosofía no es útil en un sentido pragmático, pero sí es útil en el sentido de que nos da los cimientos para poder hacer las cosas, porque difícilmente tú para tomar una acción, para hacer algo, para movernos en el mundo de la acción, que es algo caracterizado hoy en una sociedad globalizada y que vivimos como en constante movimiento en muchísimos ámbitos, se necesita un porqué y un para qué. ¿Y quiénes hacen todas esas cosas? Las personas que se preguntan el trasfondo, ¿no? De lo que están haciendo, que al final están haciendo filosofía. Hay muchas personas que, por ejemplo, que bueno, que se hacen este tipo de preguntas y que a lo mejor no lo asocian con que están haciendo filosofía, pero es filosofía tal cual. Me acuerdo que, creo que ya lo había mencionado antes acá, pero me acuerdo que en una clase de una materia que tuve, no me acuerdo qué materia era, pero tuve una maestra que nos decía que cuando los físicos se preguntaban para qué servía la física, ya no estaban haciendo física, sino que estaban haciendo filosofía. Entonces, esta pregunta se la hacen todas las personas que están en distintas áreas, pero muchas no lo asocian con que están haciendo filosofía. Entonces es fácil pensar que la filosofía no sirve para nada, porque podrían pensar es que yo nunca me he hecho este tipo de preguntas y son irrelevantes. Pero todo lo contrario, nos hacemos estas preguntas todo el tiempo, solo que no las asociamos o no las ligamos con la filosofía. La realidad es que la filosofía es literalmente, o sea, las preguntas que desatan son las que mueven prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? Desatan un porqué y un para qué. Y si nosotros sabemos esas dos cosas, entonces podemos saber a dónde queremos ir y tomar acción a ello. No sé qué pienses de esto tú. Ahorita y antes de que se me pase, hay un chiste que me platicó. Bueno, no es chiste porque lo hizo en serio, pero
fue en broma que el otro día hay un amigo de filosofía en la red, pero no voy a decir su nombre porque no sé si me autoriza a decirlo. Cambió de celular y cuando le pregunté yo, ya cuando me mandó un mensaje, ya tengo celular nuevo, yo le pregunté, oye, ¿qué es? ¿Es un Android o un iPhone? Me dijo, ¿tú qué crees? Soy filósofo, es un Android. Entonces, nada más como cascarrillo, igual, ya si nos autoriza que decir quién es después aparecerá por ahí, ya lo comentaremos. Am, y bueno, se me hace interesante esta parte, lo último que mencionabas, porque creo que va ligado al capítulo que tenemos sobre la productividad, ¿no? De cómo cuando nos empezamos a preguntar las cosas, va ligado a eso, ¿no? Que estamos dejando de ser productivos, de preguntarnos en física, ¿para qué sirve la física? Entonces ya no estás haciendo física y por consiguiente ya no estás sirviendo para hacer física. Y va ligado con esta mentalidad de que tenemos que hacer cosas, tenemos que dar resultados y el pensar que nos tenemos que poner a pensar sobre eso pues nos condiciona a caer en el abismo de lo inútil o de la guasanería en donde pues simplemente pues no estamos haciendo algo que sirva. Em, y bueno, de lo que comentabas también de los puntos del trabajo, y al que no lo sepan, por ejemplo, para hacer academia, para publicar una revista acá pomposa y retumbante, muchos filósofos o tienen que pagar dinero para ser publicados, que es algo, una de las verdades no tan guardadas y más turbias del mundo académico, como también un cierto puntaje. Yo lo tengo muy presente cuando practiqué con Sandra Loyola, que es la encargada de las ediciones de Libero, donde menciona que ahí, ella cuando tomó el curso para trabajo editorial, hay publicaciones, hay un programa en donde tú mandas, por ejemplo, Ari manda su trabajo, manda su texto y aparece el nombre, lo googlean en ese programa especial y aparece que tantas veces ha sido citada ella, en qué lugares ha sido citado y te da un puntaje. Y depende de la revista, tienes que tener cierto mínimo de puntaje para entonces ser considerada a que lean tu trabajo y a que entonces te den un dictamen favorable o no. Si, por ejemplo, manda su trabajo a Aranza y sale puntaje 20 y el mínimo era 30, simplemente la rechazan el trabajo sin decirle no nos gustó, si nos gustó, sirve o no sirve, sin dedicarse a leer el trabajo. Entonces, muchos lo ven como la parte que solo se ponen a pensar y se ponen a hacer el dictamen, pero de verdad hay un mercado turbio en esa situación y también hay un trasfondo pues feo, ¿no? En donde implica esta talache, este esfuerzo en donde no es como que solo por ponerte a pensar y ponerte a escribir pasa a obtener cosas, sino también implica un cierto compromiso y una cierta dedicación. Y creo que de lo más bonito que tiene la filosofía es la dedicación, ¿no? El compromiso que te lleva a que tienes que leer, a que tienes que comprometerte, a que no nada más es algo que sale como que al ahí se va, sino que realmente hay un trabajo siempre detrás de cualquier obra que lees, desde cualquier texto que lees. Y es algo que desde lejos lo puedes juzgar como que, ay, qué tan fácil es ponerse a escribir o qué tan difícil puede ser ponerte a escribir eh, 1000 palabras en el ordenador, sino simplemente saber que hay un trasfondo, no lo valoran y creo que es importante como que hacer la connotación, ¿no? Hay otra parte que comentábamos ya para ir cerrando, cómo entre los mismos filósofos, si por algo tienes la suerte de que te vaya bien, de que ganes dinero, de que estés ya sea en un comité, ya sea en un lugar en donde te paguen bien como filósofo, si de repente te piensas a dar la gran vida y empiezas a llevar a la contraria a este amigo y te piensas a comprar iPhones y empiezas a demostrar que de la filosofía se puede vivir, desde tu mismo gremio se te puede juzgar como materialista, se te puede ver como alguien que no sigue los principios filosóficos, casi casi de la austeridad y de renunciar a todo y de abogar por lo intangible. No sé, esta parte, ¿lo has visto o no lo has visto? ¿Te sucede? ¿Cómo lo has manejado tú? También es muy común, ¿no? Sobre todo ahora que podemos ver como más claro este papel de filósofos que les va muy bien en un aspecto, bueno, o sea, mediático, pero también económicamente, pues sí son muy juzgados, porque igual, como dices, se les trata como que son superficiales, que nada más se interesan por las cosas materiales, de, solo te importa el dinero, pero eres filósofo, entonces todo lo contrario. Y ahí también creo que tiene que ver con una satanización al dinero que a lo mejor ya no proviene tanto de la filosofía ni de las humanidades, sino en general. Creo que hay muchas personas que todavía tienen como ciertos prejuicios o ideas limitantes respecto al dinero.
y lo ven como algo malo. Pero la realidad es que el dinero es, o sea, sin el dinero nadie de aquí, o sea, no podemos vivir, o sea, tenemos que vivir este, y, digamos, integrar eso en nuestra vida porque somos seres que vivimos en una sociedad que funciona de una determinada manera. Entonces, pensar que alguien puede vivir como Diógenes, el perro, que literalmente solo vivía con un barril y con una bandeja de agua, bueno, ¿por qué vivirías así si puedes vivir mejor? ¿No? Entonces, pues se me hace como algo que viene de un prejuicio quizá ya de otro lado, que no es propio de la filosofía, pero que al final perjudica a la filosofía, ¿no? Perjudica mucho a los filósofos. ¿Por qué? Porque al final los filósofos, pues recordemos, desde los tiempos de los griegos se hablaba mucho de esta parte del alma, del cuerpo, de que el alma era más importante que el cuerpo, lo vemos con Platón. Platón básicamente decía que el filósofo tenía que vivir pues si no, o sea, nada más que con lo necesario, casi casi en un estado de zombie. ¿Por qué? Porque si él prestaba mucha atención a su cuerpo, entonces sí se le podía ver como superficial, ¿no? Como que era una persona nada más interesada en las cosas materiales y entonces el alma dónde quedaba. Quizá también pueda venir ahí una parte que tenga la culpa a Platón un poco, ¿no? De esta como resistencia o de este ver mal al cuerpo. Y la verdad es que, pues sí, o sea, en Platón, ya saben, aquí como dice Miguel, siempre quemamos a alguien. Yo voy a quemar a Platón, pero No, creo que Platón se deriva como esta... y ya No, ya quemaste, quemé a varios, sí. ya le pegaste a Aristóteles diciendo que él es el causante de los prejuicios, de la inutilidad de la filosofía, y rematas con Platón, diciendo que por eso tenemos que ser pobres Y Platón que es y intocable. mendigos. Sí, o sea que te fuiste ahora sí y le pegaste a los grandes, ¿eh? Sí, sin miedo. Claro, como ya no están aquí, digo, "Bueno". No, Aquí, pero sí, acá lo ¿no? descalabraste, señor. No lo Sí, yo sí creo que de ahí proviene como, incluso Nietzsche lo dice, ¿no? O sea, Nietzsche habla de que o sea, los grandes males de la humanidad provienen de Platón. Quien está interesado, pues puede leer a Platón y puede leer a Nietzsche, pero sí creo que sí hay una correlación ahí, ¿no? Entre el cuerpo y el alma y cómo lo veía Platón. Entonces, no creo que sea algo exclusivo de la filosofía, pero creo que sí es un punto a analizar, porque también permea, o sea, un punto a analizar en la sociedad como problemática y pues sería interesante analizarlo. Y llegando el superhombre a salvarte de Platón, ¿no? De la quema de Platón. Bueno, ya aterrizando, aprovechando que mencionaste al señor Bigotes, a Don Nietzsche, hay algo que también se vincula mucho con la filosofía. Enfocamos a él porque, bueno, es una figura emblemática con lo que vamos a comentar, pero también se condiciona que o el filósofo está loco o va a llegar a la locura. En el caso de Nietzsche, pues llegó a la locura. En el caso de muchos filósofos, a lo mejor estamos locos y todavía no nos damos cuenta. Pero tú, ¿cómo ves este prejuicio de la locura y de que quizá el andar como que pensando tanto en las nubes, en las estrellas y en Dios y en lo metafísico o en lo intangible, te pueda condicionar a esta locura o que también incluso mucha filosofía es como que no puedes distinguirlo en qué tanto estaba cuerda la persona y qué tanto no? Porque al final es un prejuicio, pero hay muchas personas muy cuerdas. Muchos de los que nos están escuchando, pues a lo mejor nada más tienen esta hora de no cordura, pero regularmente sí son cuerdas. Entonces, ¿tú cómo ves esta situación? También, bueno, me da mucho que pensar como este prejuicio porque, o sea, no es como algo común en los filósofos, por lo menos en la historia, que todos estén locos. O sea, por ejemplo, la mayoría dice que Nietzsche estaba loco porque leía y porque pensaba mucho, ¿no? Nietzsche estaba loco porque le dio neurosífilis y eso casi nadie lo sabe. Entonces, también hay filósofos que se suicidaron a lo largo de la historia. Hay muchos también que sufrían enfermedades mentales, pero si uno lo analiza como de lejos, también es por estadística, ¿sabes? Aunque creo que sí me da mucho a pensar en esta parte en el sentido de que cuando, o sea, un filósofo sí puede llegar a pensar demasiado las cosas, llegar a ser muy mental y entonces convertirse en una persona muy neurótica. Eso sí lo creo. Y creo que sí puede ser algo común. No de los filósofos en sí, sino en general de cualquier persona
pues no sé, que se la viva como metida en el estudio, estudiando, ¿no? Y nada más inmersa como en ese tipo de, pues, de vida o estilo de vida. Entonces, ahí no sabría qué decir. Diría que sí, se es propenso a, pero si también te tomas incluso la filosofía muy en serio, no sé, hay que piensen. Yo he aprendido también un poco como a que hay cosas en la filosofía que sí son muy importantes y que sí te hacen cuestionarte tu existencia de una manera densa y de una manera angustiante. Y justo por eso también tienes que ocupar tu mente en otras cosas, no solo en la filosofía. Creo que al igual, aquí apelaría también como mucho a Aristóteles, ¿no? O sea, mucho en exceso es dañino. Entonces tenemos que buscar ese justo medio, porque si no, creo que sí, la filosofía te podría llevar a, pues sí, a neurotizarte. No sé qué piensas tú de eso. Creo que aquí, y ligando ya para cerrar el ciclo con Sheldon, pues lo vimos, ¿no? En el capítulo, al final del día él llega como que a este momento neurótico, a esta crisis en donde pierde los estribos y en donde una persona cuerda, lógica, matemática, en teoría e inteligente, pues se transforma, ¿no? Y como lo que dices, creo que aquí va mucho de la mano lo que mencionas de las obsesiones. Cuando hay algo que te obsesiona tanto, que estás ahí como que duro y duro, no solo sucede con la filosofía y no sé, la existencia de Dios y que te pongas a pensar si existe o no existe y te obsesiones tanto que se te disparate el coco, sino también cualquiera, ¿no? Un científico, no sé, un físico que quiere encontrar el error a la teoría de la relatividad o un geólogo que quiera descubrir, no sé, que el carbono 14 le dijo, no le dijo. Si te obsesionas tanto en una cosa, al final del día creo que sí puede llegar a esta neurosis, incluso a esta locura, ¿no? En donde pierdas el sentido de la realidad. Quizá nada más el riesgo con la filosofía es como son cosas intangibles, son cosas, eh, pues no de esta realidad ahorita que está de moda y de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio. Quizá eso te puede llevar a perder esta pisada y pueda ser más obvio, entre comillas, que estés en otro universo y estés como que imaginando o viviendo en una utopía y media rara. Pero bueno, para no adelantar más de qué vamos a hablar en el siguiente episodio, porque ya nos vamos, pero viene un poquito con esta realidad que está tan de moda. Siguiente capítulo lo vamos a dedicar al metaverso, que a propósito de, creo que fue la semana pasada que se empezó como a difundir mucho esta noticia de, bueno, del metaverso y de que Facebook cambiaba de nombre y de que Mark Zuckerberg, entonces, pues nosotros quisimos ver esto, pues es un tema muy discutido desde hace mucho tiempo por los filósofos de que algún día iba a llegar a este momento, ¿no? Entonces, creo que podemos sacar como buenas conclusiones ahí filosóficas. Y sí, es un tema, pues bueno, el concepto, adelantándoles un poquito, el concepto nace en 1992, pero pues viene de moda hasta ahorita y pues genera mucha polémica. Así que los invitamos a que nos acompañen en el siguiente episodio de Letras Habladas y pues que estén pendientes de este 20-21 de noviembre, que se viene el Día de la Filosofía, en donde vamos a celebrar estos días. Ari va a dar una ponencia por aquí, Ari va a dar una ponencia, así que los invitamos a que estén pendientes. Y pues Ari, muchas gracias por estos estereotipos filosóficos a medio extraños y que vean, busquen el huevo cartoon para que se vean un rato. Huevo cartoon filosófico. Gracias.